Bueno, eskerrik asko, egun on guztioi. En primer lugar, permitidme que empiece dándole las gracias al Correo por poner la mirada en el empleo joven, por poner la mirada en el empleo joven de calidad, que eso es un elemento fundamental, ¿no?, para un desarrollo económico sostenible y también para trabajar por la cohesión social de Vizcaya. Me toca intervenir después de la inauguración de la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Espada, del director general de Lanbide y del concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Y, por tanto, todo lo que yo os voy a decir son ideas que, de alguna manera, estaban en las partes centrales de su discurso. Y, además, me toca intervenir también después de Pilar, que nos ha subido un poco la energía. Y, bueno, pues ahora vamos otra vez a retomar algunos de los conceptos y algunos de los programas que tienen que ver con el empleo joven. Bueno, os he preparado un pequeño índice que me ayude a estructurar la intervención y las cosas que os quiero contar, que tienen que ver con el contexto, con el marco normativo y el marco estratégico, que son los porqués, ¿no? Porqués y para qué hacemos las cosas, y de las que nos han hablado mucho en la inauguración, pero que también nos ha hablado Pilar, ¿no? Luego quiero hablar de los principios de los programas de empleo joven, que son las bases ideológicas, los lugares desde los que establecemos los programas, los lugares, las razones, las bases ideológicas desde donde diseñamos los programas de empleo, ¿no? Y termino con la definición y las características de los programas, que seguramente es lo que más os interese a vosotros y vosotras. Bueno, hablaba de la importancia del contexto, ¿no?, de la importancia de los porqués y los para qué. Venimos toda la mañana oyendo decir que estamos en una situación de incertidumbre económica. También hemos oído decir que, pese a todo lo que oímos, no es el peor momento de nuestra historia. No es el peor momento de nuestra historia. Yo diría que es el momento de la historia en el que más herramientas tenemos para poder dar respuesta a las necesidades y a los retos sociales. Pero es un momento de incertidumbre, además, que está siendo compatible con el crecimiento económico y está siendo compatible con la generación de empleo, además de un empleo más digno, consecuencia de la última reforma de la legislación laboral, Pero este crecimiento económico y esta generación de empleo está siendo compatible con dos circunstancias del mercado laboral que están siendo en España y en la Comunidad Autónoma Vasca elementos estructurales a los que tenemos que combatir. Por una parte, el desempleo juvenil. Es verdad que en Vizcaya y en la Comunidad Autónoma Vasca contamos con tasas de desempleo juvenil más bajas de la media española, pero siguen siendo tasas de desempleo más altas que las que tenemos en la Unión Europea. Y esto, además, convive con una realidad que tiene que ver con la falta de perfiles profesionales, tiene que ver con eso que llamamos desajuste del mercado laboral, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo una tasa de desempleo todavía importante, la diputada de Empleo hablaba todavía de las 60.000 personas en Vizcaya que están en desempleo, cómo es posible que, mientras que ocurra eso, sigamos teniendo empresas, sigamos teniendo sectores, además cada vez más empresas, cada vez más sectores, que hablan de la falta de perfiles profesionales? Pues eso es posible por el desajuste del mercado laboral, ¿no? Pilar, en su intervención, también hacía al final una alusión a eso, ¿no? Eso es posible porque la estructura productiva que tenemos, el tejido productivo que tenemos, demanda unas competencias que no son las competencias profesionales que estáis adquiriendo las personas jóvenes o que adquieren las personas y que tienen las personas que están en situación de desempleo. Y además nos encontramos con dos retos que tienen que ver, que también hemos hablado mucho a la mañana, habéis oído mucho a la mañana hablar de esto, que tiene que ver con el reto demográfico, con la demografía laboral, que lo que quiere decir, normalmente cuando hablamos del desafío, cuando hablamos del reto demográfico, solemos escuchar a veces discursos que yo calificaría apocalípticos, ¿no? Y se nos olvida que el reto demográfico, que la realidad demográfica con la que contamos, esa esperanza de vida tan elevada
y las tasas de natalidad baja son la consecuencia de dos grandes triunfos sociales, de dos triunfos históricos. Uno tiene que ver con la mayor esperanza de vida y eso sucede en las sociedades más avanzadas, en las sociedades más modernas. Y el segundo tiene que ver con el derecho de las mujeres a tener los hijos que desean tener. Por tanto, nuestra demografía es consecuencia de una buena situación, de un buen éxito social. Pero es verdad que nos coloca en una demografía laboral en la que hay cosas que tenemos que hacer porque tenemos una población que está más envejecida. Y, en segundo lugar, la segunda característica social de estos momentos tiene que ver con esa apuesta europea por liderar la sostenibilidad económica, por liderar la sostenibilidad medioambiental y por liderar la sostenibilidad social. Y eso, a su vez, tiene que ver con dos razones, con dos cuestiones, dos elementos fundamentales. En primer lugar, la necesidad, ¿no?, lo decía también la diputada, de transitar en lo tecnológico, en lo digital, en lo medioambiental, en lo social, en los cuidados, en la salud, de una manera justa, con una transición justa, procurando que no se nos quede nadie atrás, procurando que no se nos quede nadie fuera del sistema. Y, en segundo lugar, tiene que ver con abrir la mirada a las personas jóvenes y especialmente a las personas jóvenes con más desigualdades. Porque las personas jóvenes, suelo decir siempre que sois el valor más importante de una sociedad, sois el motor del presente y el motor del futuro. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en el acompañamiento a las personas jóvenes hoy tienen que ver con sociedades más cohesionadas en el día de mañana. Bueno, hablaba también de que en estos porqués, ¿no?, también son muy importante el contexto normativo, el contexto político en el que tenemos, ¿no? Y yo suelo decir últimamente, cada vez que me toca intervenir, que en los últimos años nos hemos encontrado con un fenómeno, desde mi punto de vista, muy importante, que tiene que ver con la relevancia que han cogido las políticas públicas de empleo. El empleo siempre ha sido el elemento más importante, el más valorado, encuesta tras encuesta, por la sociedad. Pero, sin embargo, las políticas públicas de empleo las dejábamos al albur del desarrollo económico o de otras cuestiones, ¿no? Y en estos momentos, gracias a la legislación laboral, el empleo ha cogido una gran relevancia. Os he puesto algunos ejemplos, ¿no?, que tienen que ver con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que garantiza el derecho al acompañamiento activo de las personas al empleo, al tránsito al empleo de las personas desempleadas, la Ley de Empleo Estatal, que establece la cartera de servicios en relación con las políticas activas de empleo, la Ley Vasca de Empleo, de la que hablaba también la diputada y hablaba también el director general de Lanbide, que establece tres elementos que son fundamentales y que para mí suponen un antes y un después. Primero, genera la Red Vasca de Empleo, ¿no?, ordena las políticas públicas de empleo en el conjunto de la comunidad autónoma vasca. Segundo, establece la orientación y la intermediación como derechos subjetivos, ¿no? Los incorpora a la cartera de derechos de las personas. Esto, para quienes llevamos un tiempo trabajando en el empleo, esto hace un tiempo era impensable, ¿no? Y, en tercer lugar, introduce el término del empleo digno. ¿Y cuál es el empleo digno? El empleo digno es aquel que es capaz de favorecer, de desarrollar proyectos de vida con dignidad, proyectos de vida dignos. Y ponía desde la humildad también en la relevancia de las políticas de empleo lo que ha supuesto el primer plan de empleo de la Diputación Foral de Vizcaya, con la generación de programas de empleo centrados en personas y en empresas, y también estableciendo, poniendo en marcha instrumentos de gobernanza colaborativa como son la Red de Empleo, que la tenemos mañana, como es la Comisión Territorial de Empleo y como es también la Red Sarekin, que gestionamos y que ponemos en marcha desde la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, DEMA. Bueno, ¿y en qué marco estratégico nos encontramos? Pues nos encontramos en el marco del que hablaban Teresa, del que hablaba Paco y del que hablaba Xavier, que es un nuevo paradigma del empleo, en el que tenemos un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo. Yo creo que cuantitativamente
podemos afirmar, así lo dicen todas las tendencias, todos los análisis de tendencias, que para el año 2030 la Comunidad Autónoma Vasca va a generar aproximadamente unos 610.000 nuevos empleos. Partes de ellos son empleos por expansión, empleos ligados a las nuevas necesidades productivas, ligadas a la triple transición y ligadas también a ese fenómeno que hablábamos de desafío demográfico, que también va a provocar por sí mismo un cambio en nuestro tejido productivo motivado por las nuevas necesidades que vamos a tener como sociedad. Y luego vamos a tener 500.000 empleos por reemplazo. ¿Pero esto qué hace? Esto nos obliga, nos interpela directamente a las administraciones para que asumamos este cambio y para que acompañemos a las personas a adquirir esas competencias, ¿no? Ponía también que cualitativamente tenemos también un cambio que desde luego no está exento de riesgos, no está exento de riesgos sociales, de que generen nuevas brechas, nuevas desigualdades, pero que también está lleno de oportunidades para la transformación social en clave inclusiva. Y para eso hay dos elementos que son fundamentales, ¿no? Y es de los que venimos hablando. Primero, trabajar por la generación de talento, por trabajar por que las personas adquieran esas competencias que se necesitan, esas competencias básicas, esas competencias transversales. Hablaba mucho Pilar de ellas, de las competencias transversales, también de esas competencias técnicas y, por último, de las actitudinales, ¿no? Y todos los informes, todos los estudios que establecen y que analizan los sectores empresariales hablan cada vez más de la valoración que las empresas se hacen de las competencias actitudinales. Y, en segundo lugar, la fidelización del talento, ¿no? Lo decía también la diputada, que tiene que ver con el empleo de calidad y tiene que ver con el empleo estable, con el empleo seguro, ¿no? Solemos decir en muchas ocasiones que a veces nuestra sociedad ha pensado que lo importante de las personas jóvenes es que empiecen a trabajar, ¿no? Que se incorporen a un empleo, que luego ya irán a lo largo de su trayectoria profesional, pues estabilizándose, mejorar en sueldo. Bueno, pues yo creo que esto es un error. Yo creo que es muy importante que las personas jóvenes os incorporéis a un primer mercado laboral, a un primer empleo de calidad, un empleo digno. ¿Y por qué? Porque tenemos ya muchos análisis que nos hablan del efecto cicatriz, ¿no? Y que nos dicen que malos empleos, malos primeros empleos generan malas carreras profesionales y que los buenos primeros empleos son aquellos que permiten luego estabilizarse y tener una buena carrera profesional. Bueno, os decía también que os quería hablar de los principios de los programas de empleo, ¿no? Las bases ideológicas, los porqués, los para qué y desde las tripas desde las que hacemos los programas, ¿no? Y el primer principio tiene que ver con la ocupabilidad, tiene que ver con el liderazgo público, tiene que ver con entender las políticas públicas de empleo como una responsabilidad compartida en la que sí es importante el término de la empleabilidad, sí es importante que las personas jóvenes hagáis todo lo que os toca hacer, que os forméis, que mejoréis en esas competencias técnicas, en esas competencias actitudinales, en esas competencias transversales. Pero también hay una responsabilidad del sector empresarial y también, y sobre todo, hay una responsabilidad pública por generar los contextos para que se dé ese empleo de calidad y para que se dé ese desarrollo económico y sostenible que sea capaz de generar mayores niveles de cohesión social. Además, los programas de empleo están pensados en darle protagonismo a las personas, en dar protagonismo a las empresas y en dar protagonismo a las entidades. Porque decíamos antes que nuestra principal dificultad, la principal dificultad del mercado laboral tiene que ver con el desajuste. Y para poder combatir ese desajuste, para poder hacer programas itinerarios de inserción, formaciones que tengan que ver
con las necesidades de las empresas, necesitamos escuchar a las empresas y trabajar de la mano de las mismas. Y además, también ese principio de gobernanza colaborativa, de incluir la innovación en las políticas de empleo, de generar instrumentos en los que podamos participar y en los que podamos construir juntos y juntas. Y el último de los principios, pero no menos importante, tiene que ver con la equidad, con la igualdad y la diversidad, ¿no? Hablaba Teresa, o retaba Teresa, diciendo que talento tenemos todos y todas. Y yo además añadiría que discapacidades, también lo decía Pilar, también tenemos todos y todas. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de hacer una política inclusiva que permita que cada uno de nosotros podamos desarrollar aquellas competencias vocacionales y aquellas competencias para las que tenemos más capacidades, ¿no? Y además la equidad, la igualdad y la diversidad tiene que ver con situar a las políticas de empleo como un elemento de inclusión, como un elemento de desarrollo económico y como un elemento de cohesión social. Y voy ya terminando con las características de los programas. Los programas de empleo que desarrollamos desde la Dirección de Empleo, desde el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, tienen que ver con programas integrales de acompañamiento que garanticen ese pilar europeo de derechos sociales y ahora también que garanticen los derechos que establece la Ley de Empleo vasca. En segundo lugar, los programas de empleo establecen la formación como una herramienta de generación de talento, eso que hablábamos, ¿no?, de la necesidad de generar talento. Además, tiene una mirada especial, tiene una mirada en los resultados. Es verdad que desde las administraciones públicas tenemos mucha tendencia a lo procedimental, ¿no?, al procedimiento, a la manera en la que ponemos los programas en marcha. Y eso es normal porque somos administración pública, somos poderes públicos y tenemos que ser garantistas. Pero sí que estamos cada vez intentando poner más en los resultados y los resultados tienen que ver con resolver los problemas que tenemos como sociedad, con dar respuesta a los desafíos sociales y para eso necesitamos inserción laboral, para eso necesitamos desarrollo económico sostenible y para eso necesitamos cohesión social. Luego tenemos una apuesta por programas mixtos de empleo-formación porque son aquellos que permiten trabajar muy bien el acompañamiento a las personas y además la mirada de la que hablábamos a las empresas. Permite que mientras que os forméis a la vez también podéis trabajar y a la vez también las empresas puedan establecer formaciones en el mismo lugar de trabajo. Todos los programas de empleo de la Diputación Foral de Vizcaya están vinculados al programa Contrata, al programa de incentivos a la contratación, por eso de lo que hablábamos también de fidelizar el talento y de apostar por el empleo público. El programa Contrata tiene unos requisitos, igual que los programas de los que seguro Maite habla luego en Lanbide, tiene unos requisitos que van alineados a la generación de empleo público. Y, como decía antes, también incorporan la innovación en los programas. Y termino con la transparencia de los programas de empleo, explicándoos fundamentalmente dos programas que yo creo que son los que más os pueden interesar. Primero está el programa de empleo joven, que tiene ese objetivo de generación de talento y que lo tenemos para jóvenes entre 16 y 30 años, que se encuentran en desempleo y que necesitan adquirir competencias. A veces también necesitan mucho trabajo en lo que tiene que ver con las competencias básicas y con las competencias transversales, pero que necesitan competencias para poderse incorporar al mercado laboral. Cada año vienen pasando unos 500 jóvenes por ese programa y tenemos tasas de inserción laboral que están alrededor del 30%. Y, en segundo lugar, hay un programa dedicado para los jóvenes con alta cualificación, que seguro que muchos de los que estáis hoy aquí os encontráis en ese ámbito. Son jóvenes que han terminado grados superiores o que han terminado grados superiores universitarios o de formación profesional.
Esos jóvenes no necesitan competencias técnicas, lo que necesitan son los apoyos necesarios para poderse incorporar al mercado laboral. Necesitan que les acompañemos durante el tránsito y que además hagamos las labores de intermediación con el sector productivo, con el tejido productivo, para que se puedan incorporar al mercado laboral. Y luego tenemos otros programas que tienen que ver con Gazteon, con Soldarte, que son programas a los que desde el departamento tenemos mucho cariño. Gazteon es un programa dedicado a jóvenes que pertenecen a la estrategia joven de la Dirección General de Inclusión Social de la Diputación Foral de Vizcaya y que son jóvenes con menos recursos, con más dificultades y que en algún momento han formado parte de los sistemas de protección de la Diputación Foral de Vizcaya. Este programa, el programa Gazteon, es un programa mixto de empleo-formación, de esos que os hablaba que tienen formación y que a la vez tienen empresa y tiene unos niveles de inserción laboral del 80%. Y eso quiere decir que los jóvenes, que las personas jóvenes, cuando os acompañamos, cuando apostamos por vosotros, respondéis y, en segundo lugar, quiere decir que las empresas os necesitan. Con lo cual, quedaros con este mensaje de que las empresas os necesitan. Además, el programa Gazteon es un programa que en su primera edición sometimos a evaluación. Y, entre otras muchas cosas, lo que nos dijo la evaluación fue que la Diputación Foral de Vizcaya había hecho una inversión de 1.200.000 euros y había recuperado vía impuestos y vía a las arcas de la Diputación Foral 1.800.000 euros. Con lo cual, invertir en vosotros es una inversión rentable, como venimos diciendo toda la mañana. Bueno, y por último está Soldarte, que es la escuela de soldadura. Además, Pilar ponía un ejemplo referido a un soldador. Es la escuela de soldadura de Vizcaya que quiere dar respuesta a las necesidades en clave de soldadura que tiene la industria del metal de Vizcaya. Vizcaya es un territorio, ha sido un territorio y es un territorio con un alto peso industrial y creemos que es importante dar respuesta a esas necesidades. Y por último, el programa de incentivos a la contratación del que ya os he hablado. Bueno, lo que quería era deciros que desde el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad os tenemos en cuenta, que no estáis solos, que además también tenéis otras instituciones como Lanbide que os apoyamos y que lo importante es vuestra inserción laboral, lo importante es que consigamos un desarrollo económico sostenible y que construyamos una Vizcaya con mayores niveles de cohesión social. Nada más y muchas gracias.